Hola, ¿cómo están todas y todos estudiantes de séptimo básico? Sean todas y todos bienvenidos a esta que es la clase 8 de matemáticas. Bueno, antes de comenzar con la clase, recordarles, mencionarles a todos que ya está disponible y yo ya estoy también disponible la plataforma de Classroom, ¿ya? Para que puedan ustedes a través de esa plataforma ir revisando cada una de las clases que voy haciendo y ahí puedan plantear las dudas que ustedes tengan respecto a ella, ¿ya? Y también es importante recordar que en Classroom yo voy a estar dando información para que estén atentos sobre las clases que vienen, porque la idea es que en las clases posteriores nosotros podamos hacer videollamadas, una videoconferencia con ustedes los últimos 5 minutos de cada clase para que podamos establecer un feedback, una retroalimentación entre ustedes y yo, ¿ya? La idea es que nosotros podamos, o sea, que ustedes puedan plantearme ahí sus dudas, o puedan decirme qué tal les pareció la clase, o si me equivoqué en alguna cosa, no sé, todo ese tipo de cosas las podemos conversar a través de esa videollamada. Pero eso lo vamos a ir viendo a través del paso de los días, ¿ya? Entonces, muy atentos al clase, ¿ya? Entonces, bueno, para comenzar la clase el objetivo es mostrar que comprenden el concepto de porcentaje, que es el objetivo que habíamos estado trabajando en la clase anterior, ¿ya? Entonces, primero, recordar que en esa clase anterior trabajaron ustedes con la página 60 y 61. Y la clase de hoy vamos a trabajar con la 62 a la 65, ¿ya? Entonces, primero recordemos que la pregunta que habíamos dejado al final de la clase anterior era: ¿puedo representar un tercio con regiones de porcentaje? Es decir, considerando 100 partes. Y la respuesta, ahora se la voy a dar, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo divido al 100 en 3 partes iguales, sería 100 dividido en 3. Si ustedes lo hacen con calculadora o mental, les va a dar 33. Pero le va a dar 33, algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Si ustedes lo hacen en la calculadora. ¿Qué significa? Que yo no puedo repartir al 3, o sea, al 100 en 3 partes. ¿Por qué? Porque si yo lo divido al 100 me va a dar 33, ¿no es cierto? Sería 33 por 3 son 99. ¿Pero cuánto me va a faltar para llegar al 100? 1. Pero esa parte, ¿la puedo repartir en 3? No. O sea, la podría repartir sí, pero no me darían esas 3, o sea, para que esas 3 partes fueran iguales, tendría que cada una medir algo mucho más pequeño que 1, ¿no es cierto? Pero la idea es que representemos a un tercio con regiones de porcentaje. Entonces, ¿la podríamos representar con esas regiones? No. ¿Por qué? Porque me va a sobrar una parte que yo no estaría haciendo parte de ninguna de las 3 partes que yo estaría considerando para representar un tercio. Por lo tanto, no podría representarlo en esta forma, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular porcentajes, tengo distintos casos, ¿ya? En los que les van a ustedes preguntar cómo calcular el porcentaje. Entonces vamos a ver el primer caso. En el caso 1 nos dicen calcular el A% de un número, ¿ya? Entonces, en este caso se nos pide encontrar el porcentaje correspondiente a un valor dado. Primero consideramos que el porcentaje involucra dividir en 100 partes y considerar las que nos indiquen. Luego multiplico esa cantidad de partes que considero. Entonces recordar primero, sin ver este ejemplo, recordar que si por ejemplo yo estoy calculando el 50% de 2, ¿qué significa eso? Significa que son 50 partes de 100 del número 2. Entonces, si yo divido al 2 en 100 partes, no sé cuántas partes va a valer cada una de esas partes, pero si yo considero la mitad de esas, ¿cuánto sería? 1, ¿no es cierto? Porque sería la mitad de 2. Pero así sería como el caso más simple, pero entonces en este ejemplo queremos obtener el 20% de 1450. Entonces primero, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que yo les expliqué en el ejemplo que les di antes. Sería al 1450 lo voy a dividir en 100 partes iguales. Y de esas partes, ¿cuántas voy a considerar? Solamente 20. Entonces divido en 100, 14,5 y luego lo multiplico por 20 y eso me da 290. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El 20% de 1450 es 290. Entonces, este proceso que yo hice recién lo podemos generalizar a partir de la siguiente fórmula. ¿Cuál es la siguiente fórmula? Y es igual a x por a partido en 100, donde el a% de x es y. Entonces, aquí ¿qué estamos diciendo? Que para obtener el valor que nos están pidiendo, ¿qué tengo que hacer? Colocar el a como el porcentaje acá y lo multiplico por x, que x es el número que me dan. Y si yo lo divido a todo eso en 100, me va a dar y, que sería el número que yo estoy buscando, que sería el tanto por ciento de ese número. En este caso sería el 20% de 1450 y sería en este caso 290, que sería, como dije, el 20% de 1450, ¿ya? En el ejemplo, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá tenemos el siguiente caso. Si el A% de un número es B, ¿cuál es el número? Es otro tipo de pregunta. Entonces ahora nos dicen que el A% de un número va a ser B, o ser otro número. Entonces nos están preguntando cuál es ese número porque nos están preguntando. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Bueno, antes de eso, entender a qué se refiere esto. Entonces en este caso se nos pide encontrar el valor inicial a partir del cual se obtuvo el porcentaje, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo. Si el 5% de un número z es 45, ¿cuánto vale z? Entonces, si usamos la misma generalización del caso anterior, y es igual a x por a dividido en 100, entonces acá nos tenemos que dar cuenta de que lo que nos están preguntando ahora es ese número x, no es el número y, ¿no es cierto? Entonces, y ¿cuánto va a ser ahora? 45, ¿no es cierto? Que es el valor que ya nos están dando. Y a, ¿cuánto va a ser? El 5% en este caso. Acá dice, entonces, tenemos que a es igual a 5, x es el valor z que deseamos determinar, y vale 45, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo en la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Y va a ser 45, ¿no es cierto? Acá 45 es igual a algo por 5 dividido en 100. Entonces, si yo divido al 5 en 100, me va a dar un valor, y ese valor, ¿qué tengo que hacer? Para saber cuánto vale el x. Como yo sé que x por ese valor me da ese otro valor, tengo que dividir a ese valor entre esto que está acá, y así voy a saber cuánto vale x. Ya recordemos que la división es la operación contraria a la multiplicación, ¿ya? Entonces, si yo divido eso, me va a dar que x vale 900, es decir, 45 es el 5% de 900. Entonces, vamos a comprobar este resultado. ¿Cómo lo comprobamos? Para comprobar este resultado lo obtendremos de otra manera. Como sabemos que 5%, si yo el 5% lo multiplico por 20, me va a dar 100, simplemente multiplico el 45 por 20, que eso me va a dar 900. Entonces, ¿por qué yo hice esto? Porque como yo sé que no sé cuánto es el 5%. O sea, perdón, sí, pues yo sé que el 5% de un número es 45. Si yo tengo un 5%, más un 5, más un 5, más un 5, más un 5%, 20 veces, ¿cuánto por ciento voy a tener a juntar al final recaudado? Un 100%. Entonces, como yo sé que ese 5% equivale a 45, si ese 45 lo multiplico por sí mismo 20 veces, me va a dar el total, que correspondería al 100%, que es 900, ¿ya? Entonces, finalmente vamos a ir al caso 3, que sería calcular a qué porcentaje corresponde el número dado del total. Entonces acá tenemos otro tipo de pregunta que corresponde a esto, a qué porcentaje corresponde el número dado de un total. Entonces vamos a ver este ejemplo. Nos piden calcular a qué porcentaje corresponde 34,2 de 45. Entonces, en este caso, 34,2 es el porcentaje que desconocemos y 45 el total que corresponde al 100%, ¿ya? Entonces, si usamos la fórmula, vamos a llegar rápidamente al resultado, ¿ya? Que sería usar la fórmula que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, no voy a explicar cómo usar la fórmula porque ya lo expliqué 2 veces. Pero voy a llegar al resultado utilizando otra fórmula, ¿ya? O sea, otra forma, perdón. Que sería usar la regla de 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo uso la regla de 3? Primero tengo que representar con fracciones, ¿ya? Dos fracciones, en este caso, como dice acá. Una con los porcentajes, que sería esta primera fracción. Sería primero el 100%, que es el total, y luego x%, que sería el porcentaje que yo estoy buscando. Y en el otro lado voy a representar los respectivos valores numéricos. Entonces, ¿cuál sería el respectivo valor del 100%? El valor que corresponde al 100%, que sería 45. El total sería 45. 45 sería el 100%. Y luego, el porcentaje que yo quiero encontrar, que sería este x%, correspondería al 34,2 en valor. Entonces ahí estarían los dos valores, ¿ya? Entonces, para saber cuál es ese valor x, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar en cruz, o sea, el 100 lo multiplico por el 34,2 y dividir por el resultado sobrante, o sea, divido por 45, que es el resultado que tengo acá. ¿Por qué yo no puedo hacer esto al revés? X por 45, porque yo no sé cuánto vale X, entonces no voy a saber cuánto vale X por 45. Por eso ocupo este producto, este cruz. 100 por 34,2 y lo divido en el resultado que me sobra, que sería 45. Y cuando yo hago eso, 100 por 34,5 dividido en 45, me da 76,6%. O sea, ese sería el resultado, ese sería el porcentaje al que equivale este X, ¿ya? Entonces, si ustedes aplican la fórmula, van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero acá simplemente ocupamos esta regla de 3 para darnos cuenta de que este es el resultado, pero de otra forma, ¿ya? Entonces recordemos que esta regla de 3, para terminar, siempre se ocupa de la misma forma. A un lado ocupo los porcentajes y a otro lado los valores numéricos con sus respectivos porcentajes, ¿ya?
Y siempre hago lo mismo, multiplico un cruz y divido por el resultado que me falta para encontrar el valor que corresponde. Entonces este es la diferencia. Y ahí lo pondremos. Entonces, como estaba comentando, hoy se me olvidó en qué parte quedé. Bueno, sí. Podemos, si ustedes utilizan la fórmula que yo les comenté antes, van a llegar exactamente al mismo resultado, pero de una manera más fácil, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven, ustedes ven si que les sirve más esta fórmula para los tres casos. Recuerden que en el libro van a ver de los tres casos, ¿ya? Pueden utilizar tanto la forma que utilizamos para el caso 1 y 2, como también pueden utilizar esta otra forma para que utilizamos en el caso 3 de la regla de 3, ¿ya? Entonces, bueno, les agradezco que hayan escuchado esta clase, que estén todos muy bien, y recordarles nuevamente que cualquier duda respecto a esta clase, las anteriores y las que van a venir, recuerden que pueden utilizar Classroom para plantear las dudas, ¿ya? Y siempre estén muy atentos a Classroom porque voy sacando más informaciones sobre los casos clínicos, ¿ya? Así que bueno, espero que estén muy bien, nos vemos en la clase que viene y chao, chao. Y ese es un gato montés, por si acaso, para que lo sepan, es un gato que vive en la naturaleza, muy bonito ese tipo de gato. Así que eso, estén bien, chao, chao.